Buenos días, el tema que vamos a ver hoy es insuficiencia hepática aguda. Estamos bajo la supervisión de la doctora Mónica Gouteca Cázares y el equipo está conformado por Carlos Aceves, por Marisol Garibay, por Brenda Juárez y por Dulce Conde. Los temas que vamos a abordar, ¿le puedes dar la siguiente, por favor? Van a ser 10. Los vamos a tratar de abordar de una forma rápida y eficaz. Y van desde definición, epidemiología, factores de riesgo, clasificación, etiología, fisiopato, diagnóstico, complicaciones, tratamiento y pronóstico. Todos estos están muy ligados, por lo tanto, pues esperemos que sea rápido. Vale, pues iniciemos con la definición. Regrésale. Ok, nosotros vamos a entender que la insuficiencia hepática aguda va a ser la pérdida súbita de la función hepática en un corto plazo. Este corto plazo lo manejan la mayoría de las bibliografías a mayor de 26 semanas. Ajá. Algo también característico es que el paciente no debe de haber tenido una enfermedad hepática previa. Y la forma clásica en la que se presenta se caracteriza por que el paciente presenta una coagulopatía grave y una encefalopatía dentro de las primeras 8 semanas. La siguiente, por favor. En cuanto a epidemiología, en su incidencia mundial hay de 1 a 6 casos por cada millón de habitantes cada año. En los países desarrollados, la principal causa va a ser el consumo de acetaminofén, también conocido como paracetamol, y va a representar el 15 al 27% de los casos. En, chicos, quien tenga su micrófono prendido, por favor. Ya lo apagué. Ah, ok. En países subdesarrollados, la principal causa van a ser las hepatitis virales, en particular en Latinoamérica, las hepatitis, o bueno, las hepatitis que llegan a una insuficiencia aguda y son características de esa zona, en Latinoamérica es la hepatitis B y la hepatitis autoinmune. Del 20 al 17% de los casos que presentan insuficiencia hepática aguda, del 20 al 17% no se identifica la causa. Y bueno. Ahí viene la doctora. Ah, ok, ¿me espero? Si quieres. Ok. Bueno, continuamos. Y el trasplante ha sido como, en el tratamiento ha sido muy importante para la supervivencia en los pacientes. Antes de que hubiera el trasplante, o bueno, fuera una opción de tratamiento, la supervivencia era inferior al 20% a los 5 años. Actualmente la tasa de supervivencia es mayor del 70%. En algunas bibliografías comentan que es del 90%. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Pusimos como tal los factores de riesgo en cuanto a cada una de las hepatitis virales, que como vieron son de las principales causas en países subdesarrollados, y el acetaminofén. En cuanto a la hepatitis A, recordemos que su transmisión es oral fecal. Sus factores de riesgo van a ser en personas menores a 40 años, que hagan viajes a áreas endémicas en donde se presente comúnmente este tipo de hepatitis, agua y alimentos insalubres, algunos manejan como una enfermedad hepática preexistente, como sería el virus de hepatitis C, y el sexo bucoanal. En cuanto a la hepatitis B, recordemos que su transmisión es mediante secreciones, entonces sus factores de riesgo van a ser las relaciones sexuales con una persona infectada, ya sea por la exposición a semen o el flujo vaginal, el uso de drogas inyectables y tatuajes, y la transmisión perinatal, que esto es mediante el parto. Y bueno, en cuanto a la hepatitis E, sus factores de riesgo, también está su transmisión es oral fecal y sus factores de riesgo va a ser el consumo de agua contaminada, la transfusión de hemoderivados infectados, y en la OMS también ha llegado a decir que la ingestión de carne poco cocinada, sobre todo carne de cerdo, de venado y de mariscos, también puede ser un factor de riesgo. La transmisión vertical, y algo característico de esta hepatitis es que en las gestantes, sobre todo en el segundo y en el tercer trimestre, corren mayor riesgo de padecer una insuficiencia hepática aguda. O sea, a diferencia de las otras hepatitis, si una embarazada sufre hepatitis E o bueno, es infectada con hepatitis B, tiene más probabilidades de llegar a una insuficiencia hepática aguda. Y bueno, en el acetaminofén va a ser factor de riesgo, ser mayor a 55 años, ser mujer, combinar los opiáceos con paracetamol, la automedicación, ya que el dolor crónico mal controlado pues puede llevar a los pacientes a llevar un consumo.
Y al final, la automedicación también nos lleva al siguiente factor de riesgo, que es la sobredosis por única toma. ¿Cuándo se considera como una sobredosis? El rango aproximadamente es de 150 a 250 miligramos por kilo de peso, que en un adulto es entre 10 a 15 gramos. Ajá, y en niños va a considerar entre 90 a más miligramos por kilogramo. También el uso prolongado es uno de los factores de riesgo y nosotros diríamos, bueno, ¿cómo es la intoxicación? Es intoxicación crónica, es a partir de los 4 gramos de paracetamol por día, o sea, mayor a eso. Ajá. Y la combinación del alcohol también es un factor de riesgo para que la acetaminofén ayude a la evolución de una insuficiencia hepática aguda. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora vamos a ver rapidísimo la clasificación. Esa es la clasificación actual de O'Grady de 1993 y es la que se utiliza. Se va a clasificar en 3 estadios: hiperagudo, agudo y subagudo. Esto depende más que nada del tiempo y el tiempo también nos dice cómo es que va a evolucionar la enfermedad. Menor a 7 días, por lo general los pacientes se encuentran con una ictericia leve y hipertensión intracraneal moderada. Las causas que por lo general, o sea, que generan ese estadio va a ser la hepatitis A, la hepatitis E y el consumo de acetaminofén. En el estadio agudo va a ser desde los 8 a los 28 días. Algunas bibliografías marcan que hasta los 21 días, pero en general son 4 semanas. En esta se va a presentar una coagulopatía moderada, una ictericia moderada y una hipertensión intracraneal moderada. La causa más frecuente va a ser la hepatitis B. Las que llegan hasta un cuadro subagudo, que es mayor a 29 días, o algunas marcan que desde los 26 días, va a ser una coagulopatía leve, una ictericia severa y una hipertensión intracraneal moderada. Las causas más frecuentes van a ser fármacos distintos al paracetamol o del 20 al 17% que les había comentado, que son las causas que se desconoce su etiología. La siguiente, por favor. Esta es una clasificación más vieja, ya no se utiliza, solo la voy a mencionar. Y antes la clasificaban como subfulminante y fulminante. Esta también dependía del tiempo. La subfulminante era en pacientes que desarrollaban una encefalopatía en las 2 primeras semanas después del inicio de la ictericia. Y la fulminante esta tardaba entre 2 semanas o 3 meses para la aparición de la ictericia y el desarrollo de la encefalopatía hepática. Y esta se consideraba que tenía un peor pronóstico. Y bueno, hasta aquí acabamos de mi parte. Pasando a la etiología y las causas que nos podrían originar la insuficiencia hepática aguda, tenemos que en países desarrollados la principal etiología es la intoxicación por paracetamol, ya sea en pacientes que intentan suicidarse con una sobredosis o en pacientes que lo usan de mal manera en el uso para el manejo del dolor crónico. También está la toxicidad por AINES, por antidepresivos, por anfetaminas, por algunos hongos que supuestamente son comestibles pero se confunden y realmente son tóxicos, y algunos más. En países subdesarrollados, la principal etiología son los virus, principalmente la hepatitis B, aunque también se considera la hepatitis A y la hepatitis E. Algunos casos raros donde se pueden encontrar etiologías por virus está el herpes simple 1 y 2, el citomegalovirus, el paramyxovirus, la varicela zoster y el virus de Epstein-Barr. También hay algunos trastornos vasculares que son un poco más raros, pero podrían llegar a encontrarse, como es el shock cardiogénico que podría originar esta enfermedad. También el síndrome de Reye o el síndrome de Budd-Chiari. También está la enfermedad de Wilson o el hígado graso en el embarazo. Y algunos otros que no son ni tóxicos, ni virales, ni tienen que ver con trastornos vasculares, es la hepatitis autoinmune, una infiltración tumoral masiva, es decir, una metástasis de algún cáncer que alcance al hígado, o una infección bacteriana severa en pacientes que están inmunocomprometidos. O también, si no se sabe la etiología, pues es una insuficiencia hepática aguda de origen idiopático. Aquí tenemos una comparación de la etiología en Estados Unidos en los años de 1998 y 2007, donde se ve una alza en la intoxicación por paracetamol. También se ve una reducción tóxica que se ve suplantada por paracetamol y como vimos en países desarrollados como es Estados Unidos, pues la hepatitis no juega un rol tan importante en la etiología. La siguiente, por favor.
Para entender cómo funciona esta o qué le pasa al hígado en esta enfermedad, primero tenemos que saber que pues hay muchas etiologías. Cualquiera que sea la etiología va a causar un daño hepático. Va a causar que los hepatocitos, las células de Kupffer y las células endoteliales de los vasos del hígado liberen quimiosinas. Estas quimiosinas van a reclutar y atraer macrófagos y monocitos a los tejidos hepáticos. Una vez que llegan a los tejidos hepáticos, esto va a originar una reacción inmunitaria. Es decir, los macrófagos y monocitos van a producir factor de necrosis tumoral alfa, que va a hacer que se ocasione necrosis y apoptosis del tejido hepático. Esto va a crear una reacción inflamatoria y en el cuerpo va a proporcionar lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome va a desencadenar múltiples procesos sistémicos, es decir, si falla el hígado va a empezar a fallar muchas más cosas, porque el hígado pues tiene funciones de desintoxicación, de síntesis, de algunas otras funciones más. La siguiente, por favor. Entonces ya vimos cómo se dañó el hígado, ¿no? Hay un factor desencadenante, que es nuestra etiología, hay un daño que genera apoptosis de las células hepáticas. Esta apoptosis nos lleva a una necrosis del tejido hepático y a las alteraciones, por ejemplo, las alteraciones de la función sintética del hígado, es decir, ya no produce lo que debió de producir. Por ejemplo, ya no produce factores de coagulación, que lleva a una coagulopatía y una diatesis hemorrágica. También hay una alteración en síntesis de complemento, por ejemplo, que lleva a una disfunción inmune, que lleva, por ejemplo, al síndrome de respuesta inflamatorio sistémico o a la sepsis. Esta sepsis se da por oportunistas como es la cándida o el aspergillus. También la alteración en la función sintética del hígado es que va a hacer que produce mucho más amoníaco de lo que debería y esto se va al cerebro, provocando edema cerebral que se traduce como encefalopatía y puede llegar hasta el coma. También, como les dije, pues es como el desintoxicador del cuerpo, pues va a llevar una reducción de estas sustancias tóxicas. Al haber una reducción de las sustancias tóxicas, el hígado, el riñón las va a recibir y va a ocasionar una disfunción renal que conlleva una insuficiencia renal. También con esta reducción del aclaramiento de las sustancias tóxicas va a llevar a una dilatación sistémica, que esto va a ocasionar que haya una hipotensión sistémica llevando a una inestabilidad hemodinámica. También con esta reducción del aclaramiento van a llegar muchas más sustancias tóxicas al cerebro, produciendo la ruptura de la barrera hematoencefálica, llevando a que se acumulen más líquidos en el cerebro, por tanto, edema cerebral, hipertensión intracraneal y herniación cerebral. La siguiente, por favor. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, pues para iniciar vamos a tener que son frecuentes que se presenten síntomas gastrointestinales, que haya una respuesta inflamatoria sistémica, una alteración renal y fenómenos hemorrágicos. Sin embargo, pues puede tener un cuadro variable, ¿no? Entonces, lo más característico va a ser aquel paciente que cursa con un cuadro ictérico con síntomas inespecíficos, pero presentes como bien serían las náuseas y el vómito, que van a progresar y van a comprometer el estado de conciencia, causando o yendo hacia una encefalopatía hepática y posteriormente una falla multiorgánica progresiva. El compromiso de la conciencia puede ser tanto de magnitud variable y de una evolución que no va a ser igual a la de cada paciente. Y aquí la podemos clasificar en 4 etapas en relación a la encefalopatía hepática. Entonces vamos a ver que tenemos 4 grados. El primer grado o estadio se va a caracterizar por la presencia de asterexis o el temblor de aleteo, que bien va a corresponder a una breve interrupción del tono muscular y se va a revelar por la incapacidad de mantener la posición o bueno, los brazos levantados hacia adelante con las manos extendidas y los dedos separados. Esta puede ser bilateral y pues también va a ser variable en cuanto a su intensidad y en cuanto al tiempo. En el estadio 2 va a estar caracterizado principalmente porque va a presentarse una confusión y una relativa conservación del juicio. Vamos a tener a un paciente somnoliento, pero que a veces puede presentar episodios de agitación o de una conducta inapropiada.
El estadio 3 pues va a corresponder principalmente al agravamiento del estadio 2. El paciente va a presentar estupor y también va a presentar periodos de agitación espontáneos ya o debido a estimulaciones. Y aquí la comunicación regularmente es casi imposible. Y en el estadio 4 pues se va a caracterizar por el coma, con un tono muscular frecuentemente va a estar aumentado. Y a la exploración física podríamos encontrar sacudidas mioclónicas y los reflejos osteotendinosos exagerados o aumentados. Vamos a tener la clasificación de Westhaven, en la que vamos a poder valorar el grado de la encefalopatía hepática en un no normal, leve, moderado, severo y ya en el cuarto el coma, en donde se evalúa el estado de la conciencia, la función intelectual, los cambios de personalidad y las normalidades neuromusculares. Sin embargo, como ya mencioné, pues va a haber otras alteraciones en los sistemas y aquí vamos a poder ver que en el sistema, bueno, en relación al hematológico vamos a tener una trombocitopenia, puede haber un aumento de la protrombina y un aumento de la tromboplastina, una disminución del fibrinógeno, puede presentarse la diátesis hemorrágica por una disminución de la síntesis de los factores de coagulación. También puede presentarse lo que sería el CIT, la coagulación intravascular diseminada. Y en infecciones, pues como tal no es un sistema, sin embargo se considera porque pues el 90% de los pacientes van a generar estas infecciones por una alteración o una disminución en la función inmunitaria o cuando se realicen técnicas invasivas, que a la larga pueden generar una peritonitis bacteriana y no presentar pues a veces fiebre o aumento de leucocitos. En el sistema endocrino va a ser uno de los más afectados y puede presentar hipoglucemias por un aumento de la gluconeogénesis. Puede también haber un aumento de la producción de lactato que generaría una acidosis metabólica. Puede presentarse la depuración de amonio que nos va a traer problemas y va a tener parte en juego con la encefalopatía hepática y puede haber una producción inadecuada de glucocorticoides que también nos va a dar inicio a lo que sería una hipotensión. Y pues la respuesta inflamatoria sistémica se da por el catabolismo excesivo y también puede generar una insuficiencia suprarrenal. En el sistema cardiovascular, pues vamos a tener principalmente la hipotensión con una respuesta viral sostenida baja. Se puede dar un daño al miocardio por un alto gasto también o generarse una hipertensión portal. En el sistema pulmonar, pues vamos a tener la presencia de alcalosis respiratoria, generalmente por una hipoventilación de origen central y un deterioro de la captación periférica de oxígeno. Se puede presentar también un edema pulmonar y un síndrome de dificultad respiratoria aguda. A nivel gastrointestinal, pues lo principal sería una hemorragia y también se puede dar una pancreatitis, esto ya más dirigido hacia el uso de drogas o infección o en sí la etiología que nos esté causando la enfermedad. Y en el sistema renal, pues puede producirse una necrosis tubular aguda, un síndrome hepatorenal, hiponatremia, hipopotasemia, hipofosfatemia, una disfunción o un fallo renal. Para su diagnóstico, pues es importante principalmente basarnos en buscar la etiología y valorar la gravedad. Para la etiología, pues tenemos que hacer una historia clínica completa, en donde si bien el paciente no será principalmente el que nos conteste, sino el familiar que lo acompañó, pues vamos a intentar indagar entre el uso de los fármacos menor a 6 meses, el abuso de sustancias, antecedentes de suicidio o depresión y la ingesta o malestar por ingestión de hongos. También es importante valorar los antecedentes que se hayan tenido, como si el paciente la paciente está embarazada, si se han realizado viajes a áreas endémicas donde predominen las hepatitis virales o si hay un uso de inmunosupresores o quimioterapias y pues valorar si hay una historia de enfermedad autoinmune. También es importante pues buscar antecedentes de enfermedad hepática crónica, si existe un abuso activo y dependiente del alcohol o de otras sustancias, si hay un antecedente de cáncer o una enfermedad cardíaca congestiva grave o una comorbilidad respiratoria, porque
Estas pueden condicionar las decisiones que se tomen respecto al tratamiento. Aquí también es súper importante pues poder preguntar más o menos el tiempo que lleva desde el inicio de la ictericia hasta los primeros signos de encefalopatía hepática para poder valorar la progresión del cuadro. Ahora, para la gravedad, pues generalmente lo que se va a hacer es tomar análisis de laboratorio de ingreso. Los principales laboratorios va a ser la prolongación del tiempo de protrombina, valorar el factor 5 y dar una pantalla completa de la coagulación con fibrinógeno, medir las transaminasas, LDH y la bilirrubina conjugada y no conjugada, así como la creatinina quinasa, y hacer una evaluación de los sistemas que se vean afectados. Principalmente vamos a tener que las pruebas que nos van a ayudar para confirmar tanto la presencia o la gravedad de la insuficiencia hepática van a ser las enzimas hepáticas, los niveles de bilirrubina y el tiempo de protrombina. Además, a esto le vamos a unar las manifestaciones clínicas que se presenten, como bien la encefalopatía, o pacientes que presenten hiperbilirrubinemia o bien el aumento de las aminotransferasas. Una vez que nosotros hayamos identificado además su etiología o tengamos una probable etiología, pues podemos hacer pruebas que nos ayuden a verificar pues si esta es la etiología, ¿no? Podemos mandar cribados toxicológicos, ya sea en orina o en nivel sérico, para ver si hay una intoxicación de paracetamol. Podemos realizar tamizajes serológicos para infección por virus o bien evaluar los marcadores autoinmunes. Aquí les anexo una tablita en donde incluye pues principalmente el hígado, otros sistemas de los órganos y pues vamos a ver cuáles serían las alteraciones o las principales alteraciones o si bien las principales etiologías y los laboratorios que deberíamos de mandar a hacer. Ahora, también es importante valorar los estudios de imagen, que si bien no nos van a ayudar tal cual a hacer un diagnóstico, porque si entendemos, la insuficiencia hepática aguda va a ser una enfermedad en la que vamos a tener un paciente grave que se debe de ingresar inmediatamente en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo primordial pues es ver clínica y si se puede laboratorios. Y más allá, los estudios de imagen nos van a ayudar a descartar diagnósticos diferenciales. Los principales que encontré que se realizaban, pues era una radiografía y una ecografía transabdominal, principalmente para valorar el hígado, ver si existe un aumento, bueno, una hepatomegalia, si hay engrosamiento de la pared un engrosamiento u otras alteraciones de las estructuras que se encuentran alrededor, ver si hay ascitis, visualizar en general el tamaño del hígado, su textura y ver la perfusión vascular. También es importante que en pacientes que presenten encefalopatía hepática se considere realizar un TAC para descartar un edema cerebral o una hemorragia intracraneal, principalmente. Continuando con las complicaciones, va a haber un daño hepatocelular agudo. Esto va a estar aunado a efectos fisiológicos sobre varios órganos, como ya vimos, tiene alteraciones extrahepáticas, las cuales nos van a dar complicaciones, por así decirlo. Estas complicaciones se van a presentar durante la progresión de la insuficiencia hepática aguda y pueden culminar en la muerte por falla orgánica multisistémica, por sepsis o edema cerebral, que son las más comunes. Dentro de las más frecuentes en complicaciones extrahepáticas, tenemos el edema cerebral que se acompaña con hipertensión endocraniana, las infecciones bacterianas y fúngicas, la coagulopatía y la falla orgánica multisistémica. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, en general, hablando de la falla orgánica multisistémica, vamos a tener que se relaciona con la falla hepática fulminante o de tipo fulminante y se va a observar alteraciones en todos los sistemas, en donde principalmente va a haber sepsis, una mala perfusión, insuficiencia circulatoria y todo esto nos va a llevar a las complicaciones que vamos a ver.
Dentro de las complicaciones intracraneanas, la más frecuente es el edema cerebral, la cual es responsable de la mayor parte del pronóstico, que es un pronóstico malo y con una mortalidad elevada. Su origen se debe a las alteraciones de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y se va a relacionar con muchos trastornos metabólicos y enzimáticos. En la parte cerebral va a tener o va a actuar a nivel de los astrocitos. Vamos a tener que el edema cerebral va a estar presente en más del 80% de los casos en encefalopatía grado 3 y grado 4. Y pues sus consecuencias del edema cerebral van a ser la hipertensión endocraniana y la ignición meningia. Respecto a las cardiovasculares, lo característico es la hipotensión arterial y arritmias. Estas suelen aparecer ya en estadios avanzados y vamos a tener que va a haber alteraciones en la circulación. El estado circulatorio se va a encontrar hiperdinámico y va a haber una disminución de la resistencia periférica, lo que puede provocar hipoxias o agravar hipoxias. También la hipotensión se ve muy relacionada con la parte de infecciones y que vamos a ver un poquito más adelante. Respecto a las metabólicas, se presentan en el 40% de los pacientes con insuficiencia hepática aguda, se relacionan con los trastornos de gluconeogénesis, con hipoglucemias conducidas por la disminución del contenido de glucógeno en el hígado y también alteraciones en la composición lipídica del plasma. Esto va a ser particularmente en una deficiencia de ácidos grasos. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? En las pulmonares vamos a tener complicaciones como alcalosis respiratoria, deterioro en la captación periférica del oxígeno, edema pulmonar y síndrome de distrés respiratorio. El edema pulmonar y el síndrome de distrés respiratorio generalmente suelen acompañarse y prevalece en casos con pacientes que tienen bronconeumonía y pues esto incrementa notablemente su mortalidad. Respecto a las hematológicas, va a haber hemorragias o extravasaciones sanguíneas, trombocitopenia y una disminución de los factores de coagulación. Los factores de coagulación que se van a ver afectados va a ser los factores 2, 5, 7 y 10. También va a haber una disminución en los niveles de proteína C y antitrombina 3. Entonces, esto es lo que nos va a dar en alteraciones hematológicas. Después, bueno, a las renales ya las mencionaron, pero va a haber una necrosis tubular aguda, puede haber síndrome hepatorrenal, alteraciones como hiponatremia, hipopotasemia e hipofosfatemia, y las renales se presentan más en casos de intoxicación por medicamentos. ¿Le puedes dar al siguiente? Respecto a las infecciones, vamos a tener que van a prevalecer en el tracto respiratorio y genitourinario. En el 99% de los casos vamos a tener bacilos gram negativos, hongos o cocos, por así decirlo. No van a presentar cuadros febriles, va a haber un aumento de leucocitos y cuando se presenta esto nos va a sugerir que hay encefalopatía, la cual está agravándose y ya está empezando una insuficiencia renal. Algunos trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base presentes en las complicaciones son la alcalosis respiratoria, acidosis, hiponatremia e hipofosfatemia. ¿Puedes dar la siguiente, por favor? En relación al tratamiento, pues vamos a tener 4 puntos que van a ser la vigilancia intensiva, el uso de N-acetilcisteína, medidas sintomáticas y el trasplante hepático. Para iniciar, pues vamos a tener una aproximación inicial con el paciente. Si bien el manejo del paciente con insuficiencia hepática aguda puede ser difícil, hay que considerar que uno de los principales errores que se cometen es el no poder detectar una etapa inicial de la presencia de la insuficiencia hepática o que bien se subestime la gravedad de la enfermedad. Entonces, va a ser cuando el paciente se presenta como con un franco compromiso de la conciencia y con una coagulopatía, pues sería más fácil el diagnóstico. Sin embargo, a veces esto implicaría una demora importante, pues tanto en la evolución de la enfermedad
el diagnóstico y además puede afectar en la posibilidad de plantear terapias específicas, como bien sería la aplicación de antídotos o bien ya un trasplante hepático. Bien he dicho que la etapa inicial va a ser importante y prescindible y es lo prioritario es buscar en sí la etiología o bien descartar las etiologías para que se pueda dar un tratamiento específico. Por ejemplo, como habíamos visto, en la intoxicación por acetaminofén, pues el antídoto sería el uso de la N-acetilcisteína. En la hepatitis fulminante por herpes, pues sería un antiviral. O en el hígado graso agudo del embarazo, pues sería el tratamiento en la interrupción del embarazo. Entonces, lo que debemos de considerar es que cuando se presente un paciente, lo primero que se debe de hacer es ingresarlo a una unidad de cuidados intensivos. Generalmente, esto se va a indicar en pacientes que tengan un INR mayor a 2 y un estado mental alterado. También se debe considerar la derivación al paciente a algún hospital donde se pueda realizar un trasplante hepático y hacer un pronóstico para ver si es necesario el trasplante, ya que en caso de que sea, pues debemos enlistar al enfermo para el trasplante y que esté en lista de espera, ¿no? Se debe de brindar un soporte general, ya que, como hemos visto, generalmente tiene una falla multiorgánica. Entonces, lo que debemos hacer es mantener un monitoreo general y estricto de todas las alteraciones que se tengan y también queremos evitar que haya más fallas orgánicas. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar las funciones vitales hasta que bien el hígado se regenere o esté disponible el uso del trasplante. Los puntos a lograr, vamos a intentar mantener al paciente con una estabilidad hemodinámica y metabólica. También vamos a intentar conservar pues lo que es el volumen intravascular y evitar una hipoglucemia u otras alteraciones endocrinas. Con respecto a la encefalopatía, pues la bibliografía recomienda elevar la cabecera a 30 grados y e intubar a los pacientes que se encuentren en una fase 3 o 4 y también el uso de la lactulosa. Y debemos cuidar principalmente también la presión intracraneal, mantenerla por debajo de los 20 milímetros de mercurio y mantener una perfusión arriba de los 50 o arriba de los 70 milímetros de mercurio. El uso de la N-acetilcisteína se ha considerado incluso en la enfermedad cuando no haya una causa evidente. Generalmente esta se usa cuando la causa evidente es por una intoxicación por paracetamol, pero en varios artículos se menciona que aunque no haya una causa evidente, se puede usar porque si bien lo que va a hacer este fármaco es mejorar el flujo y la oxigenación de la sangre cerebral y se ha visto que puede mejorar la supervivencia en pacientes que no son candidatos a trasplantes y que tengan una encefalopatía en la fase 1 y 2. Por lo que su uso va a mejorar el pronóstico de los pacientes, pero principalmente va a estar indicado en aquellos pacientes que tengan una intoxicación por paracetamol. Sus vías de administración son dos, una vía oral y una vía intravenosa. En la vía oral vamos a tener una dosis carga de 140 miligramos sobre kilogramo y posterior a esta van a aplicarse de 16 a 17 dosis posteriores de 70 miligramos sobre kilogramo cada 4 horas. En la vía intravenosa vamos a tener una aplicación de 150 miligramos sobre kilogramo durante 30 a 60 minutos y esta va a estar seguida de una perfusión de mantenimiento que va a ser de 12.5 miligramos sobre kilogramo sobre hora durante 4 horas, seguido de 6.25 miligramos sobre kilogramo sobre hora hasta poder obtener una mejoría clínica. También es importante, pues, valorar las medidas sintomáticas del paciente, ¿no? Si bien en la terapia intensiva, pues esta va a ser la base del tratamiento y además de estarlo monitoreando. Cuando el paciente presenta una hipotensión y una lesión renal aguda, pues nuestro objetivo va a ser maximizar la perfusión tisular
Y aquí el tratamiento generalmente es la administración de líquidos intravenosos hasta el descarte de una sepsis. El uso de antibióticos, aunque bien, este uso ha sido controversial y también se debe considerar el uso de vasopresores como la dopamina, la epinefrina o la norepinefrina. En consideración de la encefalopatía hepática, que es la que vamos a tener casi en todos los cuadros, pues ya teníamos las recomendaciones de elevar la cama a 30 grados para reducir el riesgo de aspiración. Se debe considerar la intubación temprana y también tenemos que considerar que para realizar la intubación no se usen sedantes fuertes o de larga duración, por lo que aquí tenemos al Propofol para la intubación, lo cual también nos va a ayudar a proteger contra la hipertensión intracraneal y además tiene una corta duración de acción, esto para no deprimir el sistema. Hay medidas también para evitar el aumento de la presión intracraneal. Principalmente aquí lo que vamos a intentar es que no haya un aumento de la presión y que no disminuya la perfusión cerebral. Para esto podemos aplicar manitol, ya sea de 0.5 a 1 gramo sobre kilogramo en repetidas veces, bueno, 1 o 2 veces mejor dicho, según sea necesario. Esto para inducir una diuresis osmótica y que mejore la perfusión. También debemos de tener en claro que debemos de monitorizar la presión para que pues no afecte y mantener darle seguimiento a los pacientes que presentan una encefalopatía grave, porque tienen más probabilidades de generar una presión intracraneal. Cuando los pacientes mantienen convulsiones, pues el tratamiento va a ser la fenitoína y tenemos que evitar las benzodiazepinas por causa de sedación. Ahora, cuando hay una infección ya bien diagnosticada, pues el tratamiento va a ser el uso de antibióticos, antivirales o antimicóticos, dependiendo de la etiología. Para las deficiencias electrolíticas, pues simplemente se va a agregar lo perdido, ya sea el suplemento de sodio, potasio, fosfato o magnesio o de cualquier otro electrolito. En las hipoglucemias, pues tenemos que revertir la hipoglucemia, por lo que el tratamiento va a ser una infusión continua de glucosa y pues mantener en control la concentración sanguínea de glucosa. Y en una coagulopatía, pues se puede brindar plasma fresco congelado si es que hay un sangrado activo o si se planea realizar un procedimiento invasivo. O también si la coagulopatía es grave, como que tenga un INR mayor a 7. Esta es una tabla sobre el tratamiento y las principales etiologías que voy a abordar muy rápidamente. Para la intoxicación por paracetamol, pues ya lo vimos, es el tratamiento con N-acetilcisteína, que es su antídoto. Para la hepatitis autoinmune, la bibliografía marca el uso de esteroides en etapas tempranas. Para la hepatitis B aguda, pues generalmente el tratamiento van a ser antivirales. Y para cuando la etiología es el embarazo, pues el tratamiento va a ser la interrupción del mismo. Ahora, ¿cuándo vamos a aplicar nosotros un trasplante hepático? Para iniciar, para haber llegado a este punto, pues nuestro paciente tiene que estar ya en una unidad de cuidados intensivos, en un hospital en el que se pueda realizar un trasplante hepático y con el personal necesario, ¿no? Se va a recomendar el trasplante hepático cuando el pronóstico es malo, considerando que no va a haber trasplante. O sea, si nuestro pronóstico es bueno con trasplante, pues es obvio que vamos a intentar brindar un trasplante hepático. Aquí tenemos una tabla en la cual nos menciona una etiología asociada al consumo de acetaminofén y no asociada. Vamos a tener criterios mayores y criterios menores. En la no asociada, la presencia de un criterio mayor o bien la presencia de 3 criterios menores, pues predice el 95% de la mortalidad. Si en general nuestro pronóstico es malo, pues es candidato a un trasplante hepático. Igual en la enfermedad asociada al acetaminofén, que en este caso, pues la presencia de un criterio mayor o bien la presencia de 2 criterios menores, pues produce un
una mortalidad mayor al 95%. Hay ciertas restricciones que no dependen totalmente de nosotros, porque bien puede haber una escasez del órgano que no haya hígado y no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Puede también que el paciente esté en un deterioro clínico, que tenga una sepsis no controlada o que tenga una inestabilidad hemodinámica y que no sea candidato al trasplante o que tenga comorbilidades graves o un abuso de sustancias. En estas cuestiones, pues, tendría sentido hacer un trasplante. Ahora, una vez realizado el trasplante, pues podemos considerar malos pronósticos. Estos van a ser en los pacientes que sean mayores a 50 años, que requieran un soporte vital, que tengan un índice de masa corporal mayor a 30 o que mantengan una creatinina sérica mayor a 2. Si nuestro paciente tiene una de estas, a pesar de haber realizado un trasplante, pues realmente va a tener un mal pronóstico. Y pues las contraindicaciones principales para el trasplante hepático va a ser que el paciente presente una falla orgánica múltiple, una infección no controlada, que tenga un daño cerebral irreversible, que tenga seropositividad de VIH o que tenga alguna neoplasia extrahepática. El pronóstico va a depender mucho del factor etiológico y de las complicaciones que presente el paciente. Estos nos van a dar los determinantes para el pronóstico y para el resultado en la insuficiencia hepática aguda. En general, el pronóstico con esta insuficiencia hepática es muy malo y tiene una mortalidad elevada que oscila entre el 60 al 80%. Algunos factores pronósticos que se consideran como elementos que ensombrecen el pronóstico es cuando los pacientes tienen una edad inferior a los 10 años o superior a los 40 años, cuando hay encefalopatía, especialmente grado 2 y grado 4, cuando la etiología es desconocida y por lo tanto pues no se trata, o en la presencia de trastornos en la coagulación, y en casos de infección por virus y en la sobredosis por paracetamol, que era lo que nos mencionaban en epidemiología, el pronóstico es un poco mejor, pero aún así continúa siendo malo. Vamos a tener también que la supervivencia es más alta entre los casos cuando hay de tipo fulminante comparados cuando hay de tipo subfulminante. Y en sí, esto es lo de la exposición. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y estas son nuestras referencias. Esto sería todo por parte de insuficiencia hepática aguda. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o algo. Pues muy bien resumido. Nada más que veo muy pocos alumnos. ¿Dónde están todos? ¿O ven la clase después? Hay varios alumnos que están conectados solo en una cuenta porque se encuentran en el hospital, entonces están como en biblioteca y por los datos solo se conectan a un dispositivo, pero se estuvieron reportando en la parte de mensajes. Ok, bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, doctora. Ok, un favor, ¿me pueden mandar sus hojas para firmarlas? A ver si me las pueden traer para que ustedes las tengan y se les entreguen, por favor, al doctor especial. Les mando un abrazo y que tengan buen día. Bye, bye. Sí, Gracias, doctora.